Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Dios nos ha llamado y nos ha elegido, tenemos un compromiso con Él, no es con el pastor, no es con el líder, no es con el hermano, no es con la iglesia, aquí el compromiso es entre usted o entre Dios y usted, amén. Eso es importante, pero gloria a Dios que Dios nos da ese privilegio bonito de, independiente de todas las batallas, pruebas, luchas, la finalidad que busca el Señor es que le cumplamos su objetivo, ¿cierto? Su propósito, y es que hablemos del reino. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces en esta noche con la enseñanza que hemos venido estudiando acerca de la producción de Dios. Amén. Hoy vamos ya con esta oportunidad que el Señor me da en la parte número 9 de la producción de Dios. Hemos venido estudiando y hemos venido aprendiendo mucho, ¿cierto? Que todos los días aprendemos del Señor cosas nuevas, y aún como nos ha enseñado en su palabra, si nos diera muchísimos años más de lo que el Señor tiene establecido, pues no alcanzaríamos a conocer verdaderamente al Dios inescrutable, como lo dice Él. Amén. Para los que están entonces en las redes, vamos a ubicarnos. Un saludo a todos los que nos siguen ahí en el canal. Sabemos que la palabra llega a todos los sitios, a todos los lugares, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al querer de cada persona buscarlo. Amén. Eso es importante, que la palabra de Dios tiene que ir a todos los rincones de la tierra, y por medio de estos medios pues es una herramienta bastante poderosa, ¿no? Las redes sociales, la tecnología que Dios mismo ha hecho que el hombre la desarrolle para que la finalidad que se cumpla su palabra y que se lleve y se extienda el reino. Amén. Listo, la producción de Dios, parte 9. Estamos hablando basados en una cita bíblica que está en Génesis capítulo 1, versículos 11, y les voy a leer para que nos ubiquemos. De pronto, para los que hasta hoy están viendo la enseñanza, vamos a ubicarnos en la cita base o en la plataforma que venimos desarrollando el tema de la producción de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 11, y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y fue así. El versículo 12 dice: produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Amén.
Bien, entonces, dentro de lo que hemos venido estudiando en cuanto a la producción de Dios, el Señor nos ha venido enseñando que nosotros somos creación de Él y por ende nosotros tenemos que dar un fruto en la vida de nosotros. Y la Biblia nos habla y la Biblia nos dice que nosotros somos árboles, ¿cierto? Según lo que Él nos ha enseñado. ¿Llamados a qué? A producir frutos. Y la Biblia dice que también por nuestros frutos el Señor nos va ¿a qué? A conocer. ¿Listo? Entonces, si nosotros entendemos el plan maravilloso que Dios tiene, nosotros vamos a ir cada día enamorándonos de Dios, ¿sí o no? Siguiendo sus pisadas y haciendo lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Y qué? Y predicar el Evangelio. Esa es la finalidad, ese es el objetivo con todas las enseñanzas que Él nos dé, que Él nos enseñe, para que nosotros vayamos y proclamemos la palabra del Señor. Hablemos a el que Dios nos dé la oportunidad, la ocasión, el momento, para que esa persona, como dice Judas, sea rescatada del fuego eterno. Amén. Eso es importante. Esa es la finalidad de Dios. Dios todos los días en el aprendizaje con Él, en su tiempo con Él, en su búsqueda con Dios, Él nos va enseñando que lo más importante en la vida no son las cosas. Lo más importante en la vida es tener una relación con Dios, porque es lo que nos va a llevar verdaderamente a saber si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y con esa tarea de ser hijos de Dios es la que el mundo está esperando afuera, ¿cierto? Aquellos que nos rodean, como dice Hebreos, que tenemos una grande nube de testigos, nosotros tenemos la responsabilidad de darles el ejemplo. Amén. Con nuestros hechos, con nuestro testimonio, cartas abiertas, dice Pablo, somos nosotros. ¿Listo? Entonces, yo analizaba y miraba sobre lo que el Señor nos viene enseñando dentro de la producción de Dios y nos llevó a Gálatas, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, versículos 28 en adelante, donde nos dice el Señor que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y en el que vamos a estudiar hoy y vamos a trabajar. Amén. Que es el fruto de ¿qué? De la bondad. ¿Listo? Pero más que conocer qué es bondad en lo natural, tenemos que ir y empezar a estudiar como el Señor nos viene enseñando, ¿cierto? En el pensamiento de Dios, porque ahí está ¿qué? Lo oculto, están los secretos, está lo escondido que Dios tiene, está el tesoro para que nosotros podamos alcanzar ese tan anhelado reino de los cielos. Amén. Entonces, recuerde que cuando el Señor, ahorita que damos la cita del inicio en Génesis 1, nos habla de una semilla. ¿La semilla qué significa? La palabra de Dios. Cada vez que usted viene a la iglesia, va al devocional que hacemos todas las noches, va a su oración, a su secreto, Dios está sembrando ¿qué? La buena semilla. En la vida de nosotros, para que esa semilla lleve ¿qué? Fruto. Y fruto que permanezca, porque hay fruto que no permanece. Entonces, ¿cómo vamos a saber si permanece? Por medio del transcurrir de los días, de los meses, por medio del caminar con Dios, vamos a saber si ese fruto permanece o no. Por medio de las pruebas, dice el Señor, por medio de las aflicciones, por medio de las tribulaciones, vamos a ver si la obra permanece o no, dice el Señor. ¿Listo? Bien, la palabra bondad, que era lo que investigaba en lo natural, dice que en lo siguiente, permítame acá que lo tengo aquí en el móvil, dice de la palabra bondad de la siguiente manera. Dice, bondad es la cualidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las personas buenas o de las buenas personas. Estoy hablando en lo natural, amén. Dice, es también la inclinación o tendencia natural
a hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona, un objetivo, una acción para indicar que es buena. Se identifica también con la palabra dulzura. Por ejemplo, dice aquí un ejemplo: ayudó al anciano a levantarse con bondad. Ahí vamos entendiendo por dónde nos lleva el Señor sobre lo que quiere decir la palabra bondad, pero ahorita vamos a ver la riqueza verdaderamente de lo que el Señor nos enseña de acuerdo en el pensamiento de Dios sobre la palabra bondad. Amén. Y yo le oraba al Señor y yo le decía en medio del estudio, yo le decía: Señor, denme una palabra para poder tener, como nos ha enseñado el Señor, un testigo y poder saber que lo que me habla el Señor acerca de lo que Dios le dé a usted y Dios le dé a mí, se certifique y se confirme. Amén. Entonces Dios me da una palabra en un personaje, en un profeta que se llama Jonás. Si quiere, ubiquémonos en Jonás también, pero no pierdan de vista en la base que nosotros llevamos en el tema de Génesis 1. Amén. Jonás capítulo 4, vea lo que nos dice aquí Jonás 4 versículo 11. Yo les voy a leer la nueva traducción, la K2 israelita mesiánica. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar por medio de este lenguaje que se acerca al pensamiento del Señor. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, listo. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 4 versículo 11. Dice: así que no debía yo estar preocupado por la gran ciudad de Nínive, en la cual hay 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda, sin mencionar todos los animales. Entonces aquí vemos que hay una tarea de un profeta, ¿sí o no? Hay una responsabilidad como llamados, como siervos, como elegidos de Dios, a dar un mensaje de arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva a lo que el Señor nos está manifestando sobre este versículo, a sentirse inquieto, sentirse, yo analizaba, no sé si la pastora me va a corregir, pero la palabra, yo no sé si Dios se preocupa, ¿no? Pero dice aquí la K2 israelita que Dios se preocupó por esa gran multitud de gente que estaba en la oscuridad. Entonces me fui a otra versión, la nueva traducción, me fui a otra versión, me fui a otra, la Reina Valera dice lo siguiente, que no la tengo acá, pero por lo que el Señor me enseñaba, dice que por la piedad de Dios que tuvo hacia la ciudad de Nínive, que se salvaran del juicio que Dios iba a traer a ellos si no se arrepentían de su maldad, de su violencia, de su pecado. Amén. Entonces, cuando yo leía la K2 israelita y miraba otras, pues yo dije, esta pues es la que nosotros hemos venido estudiando y es la que se acerca más al pensamiento de Dios. Y claro, Dios tiene una inquietud con la humanidad, con los que Dios ha elegido y los que Dios ha llamado, para que no se pierdan, ¿cierto? Sino que esos que Dios ha llamado, porque Dios dice que para todos no es la fe. Dios sabe cuáles son los salvos y cuáles no son los salvos. Entonces, pero para que todo el mundo sepa, toda lengua, toda nación, dice la palabra, conozca que hay un Dios que quiere salvar, hay un Dios que quiere redimir, hay un Dios, ¿cierto?, que quiere llevarlo para que usted viva una vida en abundancia, para que no llegue a ese lugar donde la Biblia nos enseña y la Biblia nos dice que muchos han llegado. Lucas 15 nos habla sobre el rico y Lázaro. Ahí vemos un ejemplo claro que la persona sin Dios, ¿a dónde va? Lo que nos enseñaba Anita, al infierno.
Entonces, esa es la inquietud que tenía el Señor en ese momento, para que toda esa humanidad o todas esas personas que habían en esta ciudad de Nínive, ciudad grande, dice la palabra, camino de 3 días, y tenía la responsabilidad una persona elegida por Dios para hablarles que se volvieran de su pecado, porque la palabra arrepentimiento dice es volverse de su pecado, es darle la espalda al pecado. ¿Listo? Entonces, ahí vamos analizando sobre la bondad que Dios quiere que nosotros desarrollemos, así como Él nos la ha demostrado. El Señor dice también, quiero que ustedes hagan lo mismo. Amén. Bien, entonces, Jonás 4:11, ahí el Señor nos habla muy claro sobre esa preocupación o esa inquietud que tenía sobre esta ciudad. Y yo analizaba aquí, dice, en la cual hay 120,000 personas. Imagínense usted. No saben discernir, dice la Reina Valera, entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, no hay discernimiento de lo bueno, solo de lo malo. Solo piensan en hacer mal, como dice su palabra en Génesis 4, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y todo su pensamiento es solamente hacer el mal. ¿Cierto? Pero Dios tiene un límite, hermano. Dios tiene un limitante en la vida del ser humano para que el hombre no traspase las leyes establecidas por Dios. Y entonces dice el Señor que le dice a Jonás, vaya a esa ciudad de Nínive. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, le dice el Señor. Y le dice el Señor, levántate y proclama la palabra ¿de quién? Del Señor. Vaya a esta ciudad y dígales que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de su maldad. Entonces Jonás, no sé, en medio de su temor, ¿cierto? En medio de su miedo, porque eso es lo que pasa, hermano, cuando Dios nos da una palabra, pues siempre va a haber ese temor, ese miedo a llevarla por obra, ¿cierto? Porque no sabemos lo que trae esa palabra para mi vida, porque la palabra siempre va a traer una luz en nuestra vida, pero somos nosotros los que no le permitimos, porque nos preguntamos y decimos, pero qué tal que esto, pero qué tal que lo otro, qué tal que me suceda esto, qué tal que me tiren un ladrillazo si yo hablo la palabra, qué tal si me menosprecien, qué tal si esto. O sea, siempre estamos razonando, ¿cierto?, las cosas del Señor. Pero no, Dios dio una orden y a ese que Dios eligió desde el vientre de su madre tiene que cumplir. Vemos todo el proceso, le hago aquí una pequeña introducción para que podamos entender todo lo que el Señor manifestó en este profeta Jonás. Y era lo único que quería demostrar, bondad hacia esta gente pecadora. ¿Listo? Entonces, dice que él, en medio de su temor, quiso hacer lo que todo mundo hace. ¿Qué hace la gente? Quiso huir del Señor, ¿cierto? Y él dijo y pensó dentro de sí, yo me iré, me esconderé y Dios no me va a encontrar. Pero cuando nosotros decimos así, dice la palabra en el Salmo 139 que así se esconda usted hasta debajo de las piedras, pues de allá nos va a buscar el Señor. Así que no le huyas al Señor. Siempre que yo voy a llevar la palabra en los diferentes sitios donde Dios me ha dado la oportunidad, a las familias que les llevo la palabra del Señor, gracias a Dios, hay personas que cuando yo voy a llevarles la palabra, me ven que voy a llegar y salen corriendo. Cuando yo llego, yo les digo, ¿por qué huyen de Dios? Y la persona que está ahí, que sí es siempre diligente en recibir la palabra, está atenta, dice, ay, cuando ellos no saben que ahí sí cuando vayan a pedir la ayuda de Dios, ahí sí lo van a necesitar. Y ahí sí cuando venga el Señor en su venida, ahí sí le van a decir, Señor, Señor, pero ya es tarde.
Entonces siempre estamos huyendo en la tarea o en el objetivo que Dios ha dispuesto en su vida y en mi vida. No le tiremos la paja a nadie, sino que siempre llevémoslo a nuestra vida. La palabra que recibamos es personal. No es para la otra persona, sino que Dios siempre nos está hablando a nosotros, porque Dios no nos va a preguntar por mi hermano, Dios no me va a preguntar por mi esposa. Dios, la salvación es ¿qué? Individual. ¿Listo? Entonces, Jonás pensó creer sabio y pensó que era más sabio que Dios, ¿sí o no? Que era más inteligente que Dios, que no se podía escapar o que se podía escapar de las manos de Dios, y no. Ahí vemos todo ese suceso que sucedió, fue ejemplo o testimonio para los que estaban ahí. Ellos conocieron que ese personaje era un personaje de Dios. Era una persona que había sido llamado por Dios por todas las situaciones que tuvieron, por toda esa avalancha que vino, por todo ese torbellino, por todo lo que vino. Pudieron ver la grandeza de Dios. Amén. Después de esto, pues como todos sabemos, siempre de la huida, de la caída, el alejamiento de Dios, siempre hay una oportunidad. Téngalo siempre presente que Dios para todos nos da una oportunidad. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Dios sigue la tarea, como dice Eclesiastés, que esperanza hay para los que están ¿qué? Con vida. O sea, mientras tengamos la vida, dele gracias a Dios. Porque después que no la tengamos, dice la palabra, ya no hay oportunidad de nada. Es como nos han enseñado siempre y nos han enseñado mal. Que con un rezo, que con una misa, que no, con ninguna de estas cosas, enseñanzas equivocadas, nosotros nos vamos a salvar. Aquí lo que dice la palabra es que la oportunidad la tenemos mientras el aliento de Dios lo tengamos. Amén. Entonces, sigamos con la tarea, con el propósito que Dios te ha puesto a ti y me ha puesto a mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir analizando? Lo vamos a ir descubriendo a medida que usted se vaya metiendo con Dios. Pero si yo no vengo a la iglesia, si yo no oigo los devocionales, si yo no voy y hago la tarea que Dios me ha llamado, ¿será que usted va a saber quién es en las manos de Dios? Por supuesto que no, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a decir, y es que Dios a mí no me usa, es que vea esto, pero hermano, ¿usted qué está haciendo? Estamos más involucrados en otras cosas que en hacerle la tarea al Señor. Independiente, porque no hay excusas para con Dios. Todos trabajamos, todos laboramos, todos hacemos cosas, pero lo de Dios no es excusable. ¿Cierto que sí? Entonces siempre tenemos que tener el pensamiento de que tenemos un propósito con Dios. Y el propósito es ir y predicar. Entonces Jonás, dice la palabra, oró a Jehová, oró al Señor, dice, y Dios escuchó su clamor. Cuando nosotros clamamos a Dios, ¿qué dice Jeremías 33:3? Él nos responderá. Y además Él nos va a enseñar cosas grandes que nosotros ni siquiera por el pensamiento conocemos. Entonces, cuando yo dé el paso a seguir, pues Dios va a empezar a abrir ese camino. Ora Jonás al Señor después de esa tribulación, después de esa angustia, metido allá en ese gran pez. Viene la situación, ¿cierto? Solo cuando nosotros nos encontramos en unas situaciones donde verdaderamente sabemos, ¿cierto? Uy, sí, la embarré. Bueno, hay otros que no reconocen su pecado porque así somos de orgullosos. Pensamos que sin Dios vamos a lograr lo que de pronto estamos buscando, y no. Dios escucha en su clamor, en medio de su oración, le da alabanza, le da exaltación al Dios Todopoderoso. Y vea, eso es lo más bonito, hermano, que Dios, en medio de su exaltación, de su alabanza, de su reconocimiento, de su gloria, Él escuchará. Él lo va a librar. ¿Para qué finalidad? Para que usted, mijito,
vaya y le cumpla la tarea al Señor. ¿Cierto que sí? No es ningún otro objetivo que tenemos. O sea, si estamos viviendo, démosle gracias a Dios y entendamos que fuimos elegidos para un propósito. Como dice la canción, nací con una vida ¿qué? Con propósito. Entonces después dice que Jonás, después de haber orado, después de haber clamado, después de haber estado, dice la Biblia que estuvo casi en el seno del Seol, dice la palabra. Estuvo casi en la misma muerte. Y ahí en la misma muerte es donde nosotros debemos clamar. No importa la situación que usted esté viviendo, ahí en lo que usted está viviendo, atravesando, le cuento, mi amado hermano, que hay una noticia importante, que Dios escucha tu oración. Que Dios escucha mi oración. Para que nosotros vayamos a hablarle a la gente que está en oscuridad. Que hay una palabra dada por Dios ya desde el principio de los principios y se tiene que. Entonces, dice la Escritura, después de orar, entonces viene el enojo, ¿no? Y es que ¿por qué a mí? Y es que ¿por qué? Mejor, ¿por qué no utilizó al del mundo, Señor? ¿Por qué a mí? Siempre estamos peleando con el Señor, ¿cierto? Pero no nos estamos dando cuenta, mis amados hermanos, que esto que Dios nos entregó es un tesoro. Es un tesoro, hermano. No para todos es la fe. Porque vea, hermano, si yo no le cumplo la tarea al Señor, ¿qué hace el Señor? Él nos ha enseñado aquí en la palabra. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Nos corre a un ladito y le da la oportunidad al que está haciendo la fila. ¿Cierto? El que verdaderamente sí quiere predicar, sí quiere hacer la voluntad de Dios, pues Dios le va a dar la oportunidad a ese. Pero Dios, dice la palabra, que irrevocables son los dones y el llamamiento y tenemos que cumplírselo a cabalidad. Pase lo que pase y pese lo que pese. Amén. Entonces dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dice, y oró a Dios y le dijo, empieza esa conversación entre Dios, entre Jonás y Dios, porque aquí empieza Jonás a hablarle al Señor y le dice, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Qué le decía? Vea lo que dice ahí, dice, por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Dice, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí esta traducción no es la adecuada, porque Dios no se arrepiente, según lo que dice en Números 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, sí que menos para arrepentirse. Entonces dice, ahora, oh Dios, te ruego que me quites la vida. ¿Quiénes y cuántos de los personajes de la Biblia se sintieron en esta misma situación? Jeremías, o sea, porque es que la tarea no es fácil, hermano. Los que Dios nos ha elegido a traer una palabra, la palabra que nosotros demos viene como espada, ¿sí o no? Y esa espada no es de un filo, esa espada tiene dos filos. Y cada vez que usted da la palabra, o usted es cristiano, hermano, donde quiera que vaya, siempre está ahí como le dijera yo, está siempre esa confrontación, ese desafío, ¿cierto? En que por ser del Señor, las personas siempre van a ver en nosotros algo, hermano. Siempre van a mirar que nosotros vamos a darle una palabra y que ellos prefieren no escuchar, prefieren alejarse, como les contaba este muchacho, para no ir y no salir del error en el que están ellos parados. Entonces, bonita oportunidad o dura oportunidad tenemos nosotros los que Dios nos ha elegido. Pero no se angustien, no se preocupen, porque no es suya la obra de quién es, del Señor. No tenga miedo tampoco, no tenga temor, porque Dios está con nosotros.
para que cumplamos su palabra. Amén. Listo. Dice, y salió Jonás de la ciudad, y dice el 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Dice, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo me imagino Jonás, dijo, esperemos a ver, o sea, Dios, ¿qué le quería demostrar? ¿Qué era lo que yo, mientras estudiaba, qué era lo que Dios le quería demostrar a Jonás? Que nosotros tenemos, pase lo que dijo Jesús, amar a nuestros enemigos. ¿Cierto que sí? Amar a los enemigos de Dios. ¿Eran enemigos de Dios? Claro que sí, porque estaban haciendo lo malo, que dice primera de Juan, capítulo 2. Que aquel que se constituye en ser amigo del mundo, se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios. Entonces, si estamos caminando en la oscuridad, somos enemigos del Señor. Entonces, a ese enemigo tenemos que ir a hablarle. Y era lo que Dios quería hacerle saber a Jonás. Mientras él estaba ahí, esperando qué le acontecería, a la ciudad, ahí el Señor dice que y preparó Dios una calabacera, dice, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza. Mientras él esperaba, dice, y le libraste, dice, de su cabeza, y le libraste de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el día, el alba, Dios prepara también un gusano, el cual hirió la calabacera ¿de quién? De la que tenía Jonás. Entonces, siempre tenga presente que Dios hace tanto lo uno como lo otro. Job dice la palabra que él hace la llaga y después ¿qué hace? La cura, es la venda. O sea, siempre estemos preparados para lo que Dios va a hacer en nosotros, sea esto o sea lo otro. No nos sorprendamos, porque esa es la situación que ha habido en mucha gente. Cuando viene la prueba, lo que nos ha enseñado el Señor por medio de su palabra, viene la persecución, el Señor siembra la semilla, dice, una cayó en pedregales, otra en espinos, pero esa semilla, cuando viene el sol, cuando viene la persecución, cuando vienen las aflicciones, cuando viene la prueba, dice, esa semilla, ¿y no da qué? Fruto. No da fruto, ¿por qué? Porque bien sí gozosos recibimos la palabra. Uy, qué palabra tan hermosa, qué palabra tan poderosa. Qué bendición de palabra, pastora. Qué bendición de palabra, pastor. Pero cuando viene la prueba, ahí es donde vamos a conocer, ¿cierto? Ahí es donde vamos a saber dónde cayó esa semilla, si en buena tierra o en tierra de espinos o en pedregales. Usted es buena tierra. ¿Qué terreno, qué tipo de terreno somos nosotros? Para que demos ese fruto que Dios quiere en la vida de nosotros. ¿Vamos entendiendo? Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿te enojas tanto, Jonás, por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, Señor. Me da piedra, Señor, porque tengo que madrugar y hacer oración. Me da piedra porque tengo que ir a la iglesia. Me da piedra, o sea, ¿por qué tenemos enojo? Si eso es una tarea que Dios nos ha colocado, ya yo lo digo porque me ha pasado, hermano. Vienen días donde yo no quiero nada, y Señor, pero otra vez. Claro que sí, y siempre recuerdo la palabra que el Señor me ha dicho, yo te escogí, yo te elegí, y por tanto tienes que ir a dar mi palabra, ¿cierto? Porque al final vendrá ¿qué? La retribución, la recompensa, dice el Señor, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cegar,
a cosechar lo que hemos sembrado para la obra del Señor. Sigamos adelante a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Qué grande galardón tenemos, mis amados hermanos. No es gratis. Dice Corintios 15, que así que, amados hermanos, estemos firmes, constantes y creciendo en la obra ¿de qué? Del Señor siempre. Sabiendo que su trabajo que usted está haciendo para con el Señor, con amor, no es en vano. No es algo vacío, no es algo ilusorio, es algo que el Señor nos está, por medio de ese trabajo, de ese obrar con el Señor, vamos viendo la gloria de Dios. Vamos viendo qué grande galardón tenemos si seguimos hasta el final. Que no va a ser fácil, pero que usted no es el que va abriendo el camino, es Dios, a medida que usted le permita. Amén. Dice: y respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Dios: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Tuviste tú lástima, Jonás? ¿Usted qué le recuerda esta palabra? Dice el Señor que nosotros valemos más que ¿qué? ¿Cierto que sí? O sea, estas 120,000 personas eran más importantes que esta calabacera, Jonás. Que usted ni la hizo crecer, ni le dio de comer, ni la regó, era más importante que estas 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda, Jonás. Eso es lo que debemos preguntarle al Señor. Y dice: y no tendré yo piedad, dice aquí la Reina Valera, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, que aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, la destrucción venía porque venía, pero nos dice la Biblia que ellos, desde el rey hasta los siervos, hasta los animales, se aceptaron la palabra de Jonás o la palabra de Dios, y dice que se arrepintieron y no vino ese mal que Dios les iba a traer. ¿Cuál era? La destrucción, la muerte para todo aquel que no reconozca a Dios, que no se vuelva de sus malos caminos. Entonces, al final, pues vemos que más adelante en el otro libro de Nahum dice la palabra que el pueblo siguió haciendo lo malo. Es que, vea, hermano, es importante que todos los días vivamos pegados de la mano de Dios. Vivamos diciéndole: Señor, perdónanos. Porque como seres humanos es de equivocarnos, Señor. Somos seres humanos imperfectos, pero que a medida de pase lo que pase, esté lloviendo, haga sol, haga un torbellino, hay un terremoto, lo que sea, venga a buscar del Señor. Venga a buscar la palabra de Dios, porque en medio de eso, hermano, vamos nosotros a seguir adelante a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Independiente de todo, hermano. Amén. Porque el arrepentimiento genuino, dice la palabra, es cuando yo le volteo la espalda al pecado. Y todos los días estamos, en cualquier área de nuestra vida, estamos equivocándonos. Estamos fallando, estamos errando, como lo dice la palabra en el hebreo. Estamos tomando malas decisiones, pero que en esa búsqueda con Dios no le dé, ¿cómo es la palabra? No le dé la oportunidad o la cabida al adversario para que lo enfríe, para que lo saque. Independiente de lo que usted haya cometido, hermano, mientras usted tenga vida, Dios le da la oportunidad. Pero no dejemos de venir, no dejemos de orar, no dejemos de cumplirle lo que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Amén. Porque al final ellos, dice, volvieron a hacer lo malo y Dios los destruyó. O sea, no hubo un arrepentimiento genuino. Amén. Listo, ahora sí. Vamos a estudiar. Quería esto para que tuviéramos esa base o esa plataforma para poder hablar de la bondad que Dios tiene para la humanidad. Y esa bondad también nosotros tenemos que
empezar a trabajar en ella, porque es un fruto del Espíritu que tenemos que empezar a realizarle y a desarrollar en la vida de nosotros. Amén. Entonces, ¿dónde era aquí? Cuando yo iba investigando, siempre tenemos que ir a lo que el Señor nos viene enseñando en cuanto al pensamiento de Dios. Y cuando yo miraba esto y estudiaba sobre la palabra bondad, yo dije, Señor, esta palabra bondad tiene un significado hebreo. Y vamos a empezar a estudiar sobre esta palabra porque aquí está lo escondido y aquí está el secreto de nuestro Dios. Esta palabra bondad en el hebreo tiene 3 letras que están en el alefato hebreo. La palabra bondad en el hebreo es Gesed. ¿Cómo se llama? Gesed. Dice, la conforman 3 letras hebreas y la primera letra de derecha a izquierda, porque así se lee el hebreo, de derecha a izquierda, es la letra Et. Y esta Et, vea que no estamos tan lejos, no estamos tan equivocados, hermano. Esto, lo que Dios escribió, sus manuscritos hebreos tienen algo profundo y siempre se van a respaldar con su palabra. Porque esta Et dice que es pared. Y esta pared dice su valor es el 8. Y el 8 dentro de la gematría bíblica, lo que nos ha enseñado el Señor, ¿qué significa? Dice un nuevo comienzo. ¿Qué habla Lamentaciones 3:22? Yo sé que ustedes pues no son tanto de versículos ni de centículos, y como lo dice la pastora, pero a mí siempre se me ha quedado el versículo, y eso es muy bueno, porque en el momento de la dificultad usted va a tener aquí el versículo, pero si no tiene nada, ¿cierto? Se tiene aquí el archivo, pero si usted no le mete nada al archivo cuando usted necesite, no tiene nada, y cómo se va a ayudar. Lamentaciones 3, dentro de lo que nos habla el número 8, que significa, en la gematría bíblica, significa un nuevo comienzo. ¿Y qué habla Lamentaciones 3:22? Nuevas son sus misericordias. O sea, todos los días el Señor nos demuestra sus misericordias. ¿Y las misericordias qué son? La bondad de Dios. Este Gesed es favor, es fidelidad, es gloria, es gracia, es misericordia. Y lo más importante que nosotros tenemos que apuntarle todos los días es amor. Porque este es el mayor de todos, dice la palabra. La esperanza, la fe, pero el más importante es el amor. Entonces, vea todo lo que el Señor nos viene enseñando. Estamos entendiendo, vea qué bonito, cuando el Señor, cuando uno se sienta como nos han enseñado y le dedica el tiempo, bueno, independiente de las labores. Sí, yo decía, Señor, bueno, llego cansado, pero Señor, gracias porque usted no ve tanto el que yo me sepa la Biblia al derecho y al revés. Usted ve es el esfuerzo, Señor. Usted ve es el tesón. Usted ve es que después de un día de trabajo, de sudor, de menosprecio, o sea, ve uno de todas las cosas en un día de labor, hermano. Después de todo, usted se siente, así se duerma ahí en la Biblia, hermano, pero siéntase a hacerle la tarea al Señor. Eso le decía yo al Señor, no importa, Señor, ahí como siempre acostumbramos, ¿cierto? Hablando con Dios ahí en nuestra mente. Señor, no importa porque usted me dice la palabra que nosotros somos seres humanos débiles, somos seres humanos frágiles, o sea, somos seres humanos todavía hasta que estemos aquí en la tierra. Estamos todos los días tratando, hermano, tratando, amén. Entonces dice que la primera es la Het, que significa pared, su valor es 8, nuevo comienzo, fuera del orden de la creación. También dice que es relacionado con resurrección. ¿Por qué resurrección? Porque la resurrección da un paso a un nuevo mover, ¿cierto? Cuando resucita Jesucristo entra una nueva era, ¿cierto que sí? Un nuevo comienzo. Para aquellos que confiamos en Él, para aquellos que creemos en Él, hay un nuevo comienzo, hay una nueva era.
que el Señor, y eso es la resurrección, y eso es lo que nos habla la palabra y la letra Et en el hebreo. También dice que esta letra Et, y que su valor es 8, dice que es la circuncisión que era y se realizaba al 8º día. Entonces, esta Et es símbolo de trascendencia, gracia divina y también vida. Vea que cuando yo estudiaba esta palabra bondad, Señor, hermoso, porque uno empieza a conocer cosas diferentes, o sea, cosas que en las otras partes donde uno escucha la palabra de Dios o uno ha escuchado, bueno, ya ahorita yo no escucho, hermano, porque siempre se me quedó aquí en el pensamiento lo que nos enseñaban. ¿Por qué ir a escuchar a otro si el Señor tiene para nosotros lo de cada uno de nosotros? O sea, Dios tiene una identidad con usted. ¿Por qué ir a copiarle al otro? ¿Por qué ir a escucharle al otro y traerlo del otro si Dios y cada uno de nosotros somos diferentes y Dios nos da a cada uno la enseñanza? ¿Cierto? Y la enseñanza que recibimos acá, todos vamos a ser en unidad para que todos nos contribuyamos y todos nos edifiquemos en el cuerpo de Cristo. Pero lo que me enseñaba el Señor era que siempre busquemos nuestra identidad, ¿cierto? Porque Dios me puede mostrar una cosa, a la pastora le muestra otra, a Miriam le muestra otra, al otro hermano le muestra otra, pero todos vamos a llegar a una finalidad. Amén. Entonces, ¿por qué ir a escuchar lo del otro si yo tengo aquí? ¿Por qué ir a comer otros pastos si me estoy alimentando de aquí, y lo que hago es que me confundan allá? ¿Cierto? Y empiezo a decir, no, es que esto no me sirve porque vea, aquí este personaje me habla de que la salvación no se pierde y aquí en la iglesia dice que sí se pierde. Aquí, o sea, viene una gran confusión en la vida de la persona, que la persona no sabe si es melón, si es sandía, como dice el pastor si es la vieja del otro día. Entonces estamos entre aquí, entre allá, y terminamos, hermano, corriendo el riesgo de salirnos de las cosas de Dios. Porque estoy como los perros, de pulga en pulga, como las pulgas, de perro en perro, ¿sí o no? Estamos de iglesia en iglesia y al final no nos quedamos en ninguna. Entonces tenemos que siempre estar en lo que estamos, donde usted vino a recibir la palabra, ahí sea fiel a su denominación, sea fiel a su pastor, sea fiel, hermano, porque en medio de eso Dios va a traer la palabra para tu vida, Dios va a traer dirección a tu vida. Pero si estamos aquí y allá, ¿será que Dios me va a direccionar? No me va a dirigir, porque usted está aquí, usted está allá, entonces usted tiene una turbación tremenda. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dice, sigamos la siguiente porque ya va avanzando el tiempo. Dice que la siguiente letra, estoy leyendo de derecha a izquierda, dentro de estas 3 letras del hebreo, que significa la palabra bondad, dice Hesed, dice es la siguiente, la Samek. Y esta Samek dice que es apoyo. Dice, su valor es de 60. El valor de la Samek es de 60 y dentro de la sumatoria dice que 6 más 0, ¿qué nos da? 6. Y el número 6, ¿qué significa? Imperfección, hombre, mundo, Satanás. Es aquello que no ha sido cumplido. Entonces, vea lo que nos habla dentro de esta palabrita, bondad, Hesed, lo que el Señor nos está dando, el tesoro tan grande, la riqueza que hay en el pensamiento del Señor. Dentro de esa imperfección de nosotros, nuestra debilidad humana, Dios va a mostrar su bondad, Dios va a mostrar su misericordia, Dios va a mostrar su amor, Dios va a mostrar su fidelidad. Y dice que el símbolo también de esta Samek es protección y memoria. Vamos con la siguiente es la letra, maravillosa letra que muchos
y aquí nos lo ha enseñado la pastora, es la Dalet. ¿Y esta Dalet qué es? La puerta. Y la puerta tiene un nombre, ¿cómo se llama? El Mesías, ¿cierto? Esa puerta tiene un nombre y se llama Cristo. La verdad tiene un nombre y se llama Cristo. ¿Cierto que sí? Y dice que esta puerta, la Dalet, que es la tercera letra dentro de la palabra bondad en el hebreo, su valor es el 4. ¿Cierto que sí? Dice, y el 4, ¿qué significa? Integridad de aquello que ha sido creado o establecido por Dios. Dice, también simbolizan las dimensiones o estados espirituales. El Dalet alude al mendigo, vea que no estamos tan lejos, estamos bien ahí, porque lo de Dios no se sale, hermano. Eso está ahí dentro y no se tiene que salir. Así como los mares, así como los ríos no se salen de su órbita, no se salen de su cauce, la palabra de Dios no se sale, porque vea lo que dice. La Dalet alude al mendigo con el que hay que tener. ¿Ve qué tan bonito cuando uno estudia la palabra de Dios? Cuando uno se sienta verdaderamente ahí, hay como un deleite, ¿cierto? Porque no es en vano, hermano. Dios premia el esfuerzo. Dios lo premia y no te va a dejar avergonzar. Dice la palabra de Dios que entonces la Dalet es la puerta, y dice, alude al mendigo con el que hay que tener bondad. ¿Aprendimos? Ahora vayamos a la enseñanza que Dios nos quiere dar espiritual, como esta que hemos aprendido también espiritual dentro de esta letras hebreas, dentro del alefato. Vamos a ver los testigos de esta palabra bondad, que es el fruto que nosotros tenemos que realizar. Vayámonos, por favor, a Santiago capítulo 2, verso 14. Y la palabra del Señor dice así, de la siguiente manera, en Santiago 2, verso 13. Escuchen muy bien, dice, así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el ¿qué? Sobre el juicio. Antes de que Dios vaya a establecer, decretar un juicio, por encima está ¿qué? Su misericordia. Por eso, agárrese de la misericordia de Dios, agárrese de la bondad del Señor, porque independiente del resbalón, independiente del error, Dios, mientras, vuelvo y le digo, lo que dice Eclesiastés, esperanza hay para los que están con vida, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. El perro late echado, pero el león se murió y perdió su fuerza, perdió su dominio, perdió su reino, porque es el rey de la selva. ¿Sí o no? Pero mientras estamos con el aliento de Dios y nos acompañe, hermano, continuemos. No nos alejemos. Sigamos sin desmayar adelante a la meta y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Efesios antes de ir a Efesios, por favor, Romanos 2:4. Estos son los testigos de lo que estamos hablando acerca de la bondad de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer como desarrollo en el fruto de la bondad. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 4, la palabra del Señor. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Señor. O sea, aquí vemos que el Señor nos habla
que Él es rico en bondad, que Él es misericordioso independiente de la situación, y que no menospreciemos el llamado, la atención que el Señor nos está haciendo, la amonestación, la exhortación, llámese como se llame, no la menospreciemos, porque Él es muy rico en perdonarnos para guiarnos ¿a qué? A que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos a Dios, porque el tiempo es corto, dice el Señor. Las cosas cada día van empeorando aún más. Lo que viene no es nada bueno, hermano. Dice el Señor en su palabra que los tiempos y los días son malos. Y debemos estar todos los días aprovechando esas misericordias de Dios. ¿Iba a decir algo la pastora? Entonces, hay un justo juicio de Dios y está preparado, dice, y está señalado, el cual se dará en el tiempo justo que Dios lo determine. Entonces, como sabemos que hay un juicio de Dios, pellizquémonos. Empecemos a trabajar en lo que Dios ha puesto en ti. Vea, hermano, lo que Dios ha puesto en usted nadie se lo quita. Ahí está quietico. Dios ya te dio las personas que te van a escuchar, Dios ya te dio el ministerio, Dios ya te dio todo lo tiene usted preparado. Ya si usted no le cumple ya es otra cosa, pero Dios ya tiene todas las arandelas listas, preparadas. Yo lo he entendido así. Por eso donde yo voy, hermano, la palabra queda, no la mía, la palabra de Dios queda en la persona, porque un día me dijo el Señor, usted hablará cosas que no son como si fueran. Y esas cosas que usted va a hablar, dice la palabra, van a ser como trillo. ¿Qué es un trillo? Algo que cuando se mete al trigo, ¿cierto? Alguien me lo dijo un día, eso fue cuando una persona nos habló que especialmente lo utilizó el Señor para traernos, no sé si fue en el tiempo de la pandemia. Y él bien específicamente, yo estaba en ese mismo lugar, estaba frente a un computador, o sea, dijo exactamente lo mismo y el Señor me dio una palabra. Como muchas de las otras palabras que el Señor me ha dado en el 2020. Apocalipsis capítulo 3, yo te he abierto una puerta y nadie te la podrá cerrar. Aunque usted tiene poca fuerza, pero no has negado mi palabra y has sido fiel a mi nombre. Independiente de cualquier situación, Dios te ha dado una palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde la has sacado a relucir? Y una vez el Señor me la dio, yo fui diligente, la pegué allá en la pared y allá todos los días me acuerdo de la palabra. La escribí en una hoja de cuaderno, allá la tengo escrita y siempre que voy saliendo me acuerdo, Señor, usted me abrió una puerta, la cual nadie me va a cerrar. Otra palabra, el día del accidente, que el carro casi me mata, también el Señor me dio una palabra en segunda de Crónicas 29, donde Él dice, aunque se hayan levantado contra ti para quitarte la vida, con todo en la haz de los que están en las manos del Señor, no te harán nada. Y otra de las muchas palabras, ¿cuál palabra te ha dado Dios que la tiene allá guardadita, hermano? No la ha sacado al relucir para que usted se levante y le haga la tarea al Señor. Amén. Dice Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes. ¿En quién? En Cristo. Entonces el llamado de cada uno de nosotros en dar este fruto de la bondad es que nosotros nos perdonemos unos a otros. Ahí vamos nosotros a conocer si verdaderamente se está dando ese fruto, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos ha venido enseñando en cuanto a lo que significa verdaderamente el perdón. Entonces dice el Señor, antes ustedes, hermanos, que han sido llamados, elegidos por Dios el Santo, dice, sean misericordiosos. Muchas veces no lo somos, ¿cierto, hermano? Vemos la necesidad de los otros, vemos la circunstancia del que está a nuestro alrededor y no tenemos misericordia, hermano.
Vemos que la gente, bueno, no siempre de pronto puede uno ayudar económicamente, pero con una oración usted puede ayudar a la persona que está pasando una necesidad, una situación, el vecino, el amigo, el hermano. Cuánta misericordia nosotros demostramos. Dice, y lo más importante, perdónense unos a otros como Dios también se lo demostró a través de la persona de Cristo. Habla el Señor sobre la nueva vida que tenemos que tener en Cristo Jesús. Hay una nueva vida. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 6, verso 10, por favor. Otro testigo. Capítulo 6, verso 10. Este me parece siempre bonito cuando siempre estoy haciendo mi labor, mi trabajo, porque yo sí lo tengo presente, yo sí lo tengo bien definido. Y yo, Señor, donde quiera que usted me lleve, Señor, siempre ayúdame a ayudar mayormente a los de la familia de la fe. Y eso nos lo va a hablar esta cita bíblica. Dice, así que según hermanos tengamos oportunidad. Aún vea, el Señor dice, aún no es todas las veces. Es si usted tiene la oportunidad, porque no es todas las veces uno puede tener, pero es en el momento preciso que Dios le dé la oportunidad. Hagamos bien ¿a quién? A todos. Pero dice especialmente y mayormente, dice el Señor, a los de la familia. Y es lo que yo le digo al Señor siempre que voy a hacer un domicilio. Señor, si es un cristiano, yo le dejo más baratico. Claro, porque es que es la palabra del Señor la que tiene que primar en mi corazón, hermano. Por encima de la avaricia, de la codicia que hay en el mundo, usted tiene que primar la palabra de Dios. Y verdaderamente sentir que verdaderamente somos cristianos o somos seguidores del Señor. Y siempre donde quiera que vaya busco la forma de hacerle el bien mayormente a los de la familia de la fe. Porque no se lo está haciendo al hermano, se lo está haciendo al mismo Señor. Siempre y cuando, o en el momento que Dios te bendiga tu mano, hermano, ayude mayormente al hermano en la fe. Y hay una batalla en mi entorno, porque siempre que Dios me bendice en los lugares donde yo voy, hermano, el que está en mi entorno siempre busca, y hay una batalla que yo le digo, bueno, Señor, tenga misericordia de esa persona, porque siempre está pensando para él mismo, pero nunca piensa para los hermanos. Y yo sí, porque es que yo sí tengo presente la palabra de Dios y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y esa persona no, hermano, es que cuando uno no tiene a Dios en su corazón, uno es envidioso, uno es egoísta, uno es jactancioso y uno siempre quiere para uno y no espera uno en el bienestar de los demás, hermano. En las enseñanzas que hemos venido trabajando dentro de la mayordomía de Dios allá en Río de Oro, en Girón, donde la hermana Elvira, hemos aprendido, hermano, unas palabras claves sobre el dar. ¿Cuál es el dar? Nos han enseñado acá, el don de adquirir riquezas. Y dentro de estas tres áreas, en el dar, en el recibir, dice, ¿qué dice Jesús? Más bienaventurado, le dijo Pablo, recordemos las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Ve, hermano, lo bonita que es la palabra para los que la practicamos verdaderamente, porque muchos dicen, sí, saben de Biblia, pero hermano, no llevan una vida de práctica con la palabra. No somos practicantes. Sí, yo la leo, yo voy a la iglesia, pero hermano, cuando viene el tiempo de la prueba, hermano, cuando viene el tiempo de dar, usted como que dice, uy, puchica, porque yo era tacaño, hermano, y el Señor es el que me ha enseñado a dar, a soltarme de lo que no es mío, porque eso es dentro de la mayordomía que estamos viendo allá en esta familia, dentro de la mayordomía de Dios, es que todo lo que hay en la tierra y en los cielos no es de nosotros, es de quién. Tuyos son los cielos, oh Jehová, tuya es la gloria, tuya es la magnificencia, y tú te enseñoreas de todo, porque todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra te pertenecen, dice el Señor. Nada es nuestro, hermano, ni aún nuestra propia vida nos corresponde. Es de Dios. ¿Por qué no dar algo que no nos corresponde?
y sabiendo que al dar, el Señor va a venir con la bendición. Yo lo he visto, hermano. Dice la palabra de Dios en Lucas, esta que me parece importante y es la que nos enseñaron acá, Tito, dentro del nuevo nacimiento, Tito capítulo 3, versículo 4, por favor, les invito. Hermosa, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios en Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, que es un fruto, para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó el Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea qué precioso el Señor. Cuando se manifestó la bondad de Dios en nosotros, nos salvó no porque nosotros somos bonitos, no porque nosotros ayudamos al pastor, por nuestras obras no vamos a ser salvos. Es por la bondad de Dios que usted y yo estamos aquí, parados y estamos firmes y todavía tenemos el aliento de Dios. Usted siempre téngalo presente, que es por la bondad del Señor que usted tiene lo que tiene. Es por la bondad de Dios que Él te ha llenado de dones, Él te ha llenado de ministerios, Él te ha llenado de todo, como llenó a Satanás, pero se enalteció su corazón. Tengamos mucho cuidado. Cuando usted vea que alguien necesita de usted, hermano, sea misericordioso, sea bondadoso. Dice, como también su Padre es... Él es misericordioso y tenemos que aprender de Él todos los días, porque nosotros no tenemos misericordia alguna. Nos tiramos los unos con los otros. Tenemos que aprender de esa bondad de Dios. Amén. Entonces, vea qué tan bonito el Señor nos habló hoy por medio de esta palabra. No la palabra mía de Manuel, no, es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra que Dios ha querido traerles y principalmente me ha enseñado a mí para que vaya y corra y la ponga por obra. Para que vayamos todos los días trabajando en la obra del Señor siempre. Hay mucho por hacer, hermano, en la vida de nosotros. Hay tantas tareas dentro de nosotros mismos, no es ni con el de afuera. Primero empecemos con nosotros porque hay muchas situaciones sin resolver en nosotros. Entonces empecemos a trabajar en ellas y vea, Dios le va a dar la victoria, hermano. Entonces, dentro de la producción de Dios, el siguiente fruto que el Señor nos habló es el fruto de la bondad. Que esto lo hablamos hace un tiempo allá en la emisora, en Radio Todelar. Hablamos este fruto, este tema que fue maravilloso cuando estuvimos con los hermanos. Hablamos, fue genial, compartimos la palabra, nos desarrollamos, crecimos, aprendimos, fue hermoso. Pero quizá ya en ese tiempo lo vimos de una manera distinta. Hoy Dios nos lo está enseñando de otra manera más especial, que es dentro del lenguaje de Dios, porque en ese tiempo todavía no habíamos empezado así como el Señor nos lleva ahorita. ¿Dentro de qué? Del pensamiento, dentro del oculto, ¿cierto? ¿Qué es lo que más interesa? Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias por habernos llamado, Señor, habernos elegido, Señor. Qué bonito, Señor, qué hermoso, maravilloso, qué privilegio, Señor. Siempre te lo digo, Papito Dios, siempre te lo cuento, siempre te lo menciono, Señor, en todos los días de mi vida, Señor. Que tú me des siempre, Señor, te hablo y te digo, Señor, gracias. Gracias por haberme elegido, Señor. Entre toda esa multitud que estaba allá afuera, Señor, te eligió a ti, me eligió a mí para que nosotros vayamos y cumplamos la palabra, para que nosotros vayamos y hagamos la voluntad del Padre, porque esa es la finalidad de Dios. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Exaltamos la grandeza de tu nombre, Señor. Tuyos son los cielos, como me enseñabas
Tuya la gloria, tuyo es el reino, tuyo es todo, Señor, y tú señoreas en todo, dice la palabra. Gracias, Señor, y también gracias por esa palabra que me daba, Señor, allá en la hermana Elvira, allá en el Río de Oro, Señor, en 1 Corintios 4 en adelante, dice el Señor, puesto que nosotros, el Señor nos ha puesto como administradores, como mayordomos del Señor. Lo único que el Señor dice, busca de nosotros, es que nosotros seamos y nos hallemos fieles. Fieles al Señor en todo lo que Dios te ha colocado, mi amado hermano. Que seamos hallados fieles, dice, eso es lo que requiere del Señor en la vida de nosotros. Como mayordomos, como administradores, especialmente de los misterios de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Dele gloria, dele alabanza al Señor por ese llamamiento, por esa elección que hizo en tu vida. No la menosprecie, no la desprecie. No le diga, Señor, no puedo. No le diga al Señor mañana, Señor, aquí estamos dispuestos. Heme aquí, Señor. Queremos hacer tu preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor. Sabemos que nos debatimos todos los días en la duda, en la pereza, en la flojera, Señor, pero tú nos vas a ayudar, Señor. Tú nos vas a perfeccionar, dice su Escritura, hasta el día de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias por tu preciosa palabra, porque la tenemos en estos vasos de barro, Señor. Este tesoro para que la excelencia, como dice el apóstol, sea de Dios y no de nosotros. Gracias, maravilloso Rey del universo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Te alabamos, te bendecimos. Honramos tu nombre, Señor, en esta hora en nuestras vidas. En este lugar, Señor, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado, Señor. Gracias, Señor. Y para todos los que están allá, Señor, detrás de esas redes, Señor, también bendígalos y que su gloria esté en cada uno de ellos, Señor. Bendígalos y guárdalos, Señor. Protéjalos y ayúdanos, Señor, cada día a hacer la buena voluntad del Padre, Señor. Que no coloquemos objeción, Señor, que no coloquemos talanqueras, que no coloquemos obstáculos para hacer la buena obra que el Padre, que el Señor nos ha mandado. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, te alabamos, Señor. Ahora llévanos con bien al lugar de nuestros destinos, Señor, a nuestras casas, Padre bendito, tu presencia, Señor. El ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, Señor. Cúbranos de todo plan, de toda artimaña del enemigo, Señor, porque anda, Padre bendito, como león rugiente, Señor, buscando a quien devorarse, Señor, pero dices tú, sean sobrios y velen, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Danos paz, Señor, en esta noche, mientras dormimos, y si ha de suceder algo, Señor, guarda nuestra alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.